y siguen siendo bien aguados desde... Hoy cumplimos 7 años. Y es motivo de alegría, es motivo de júbilo por lo que Dios ha hecho a través de estos años, ¿verdad? Mientras estábamos adorando y estaba viendo el lugar, viendo sus rostros, viéndolos en adoración, de veras que una grande alegría y una grande gratitud empezó a brotar de mi corazón de cómo Dios ha sido bueno en estos 7 años. Recuerdo que apenas teníamos algunos meses de haber comenzado a reunirnos en esta congregación. Teníamos unos meses y por alguna razón estaba sentado en la oficina de un pastor que yo conozco de hace muchos años en esta ciudad, un pastor muy conocido, y me decía: Fabián, qué bueno que que el Señor te puso en el corazón empezar con tu esposa y otros hermanos una obra. Solo recuerda, hasta después de 5 años se sabe si esa congregación va a tener, es seria, va a permanecer. Solo después de 5 años, pues ya tenemos 7, mis amados. Este arroz ya se coció, ¿verdad? Amén. Y no para ahí. Amén. Amén. Y como estábamos cantando también hace un momento, grandes cosas ha hecho el Señor por su pueblo, ¿verdad? Y grandes cosas Él todavía quiere hacer. Si realmente nosotros hoy, en este tiempo, en este 2017 que ya está acabando, podemos abrir nuestros ojos a lo que el Espíritu Santo está hablando, a lo que el Espíritu Santo está promoviendo para nosotros, y pudiéramos ver lo que Él quiere hacer, lo que Él está por hacer, debemos de animarnos y debemos de ponernos las pilas el día de hoy para creerle al Espíritu Santo. Uno de los grandes problemas, y lo hemos mencionado muchas veces, es nuestra propia incredulidad. Y yo quiero ser un hombre que le cree a Él. Los hombres de fe, los hombres que alcanzaron algún valor, que están registrados en la palabra, fueron personas que le creyeron contra toda esperanza, contra toda realidad humana, contra toda oposición que ellos tenían en su tiempo. Ellos tenían grande oposición. Tú vas a ver en la palabra personas que enfrentaron la oposición, enfrentaron su realidad y dijeron: Señor, yo quiero que tú me bendigas, como Jabes, que clamó a Dios, ¿verdad? Y dijo: si me bendijeras, si alargaras mi territorio, ¿verdad? Y dice que Dios escuchó a Jabes. Entonces yo creo que el Señor quiere hacer grandes cosas en medio de nosotros, y en esta ciudad, a través de toda la iglesia, pero específicamente hablando del día de hoy de nosotros mismos. Dios quiere hacer grandes cosas a través de Puerta del Cielo, y el Señor quiere que haya multitudes un día congregándose aquí, multitudes creyendo que Jesús es el Cristo, multitudes conscientes del pacto de la evangelización mundial, multitudes con la fe maranata, que el Señor ya viene. Yo te quiero decir algo muy serio en este momento: ya no hay mucho tiempo como para que estemos soñando con el futuro. El futuro ya llegó, ya está aquí. El tiempo de la venida del Señor está muy próximo, y debemos de trabajar, y debemos de despertar, y debemos de echarle ganas. Y bueno, yo el día de hoy estoy con un tema muy sencillo. Quiero terminarlo rápido. Esto lo quiero, de verdad lo quiero con todo mi corazón, terminar a tiempo. Es lo que quiero, no es lo que tal vez vaya a hacer, pero yo quiero hablar acerca de estos 7 años. Y no quiero hacer un recuento tal vez, sino quiero hablar de lo que simboliza, de lo que hay detrás, de la simbología que el Señor usa. Muchas veces el Señor usa la numerología, ¿verdad? La simbología, lo que sería la tipología. El Señor Jesús siempre habló en parábolas. Y todas las personas que están ahí atrás, tomen su lugar, por favor. Aquí hay bastantes lugares como para que tomen un asiento. Aquí enfrente, en la primera fila, hay varios lugares. Entonces pueden tomar su lugar.
Pero el Señor en toda la Biblia usa de tipología, de numerología, y el Señor Jesús siempre habló por parábolas. Y las parábolas, como fue la última ocasión que me pude enseñar aquí, Él usó las parábolas de la viña, ¿verdad? De los 2 hijos y otras de las bodas. Siempre usó parábolas, siempre usó ejemplos. Pero el Señor también siempre usa los números. Y cada número tiene un simbolismo, tiene un significado, tiene una enseñanza. El número 7 tiene una enseñanza. Y hoy solamente voy a hablar brevemente, un atisbo, una pequeña asomadita a este tema de lo que hay por detrás del número 7. Hoy cumplimos 7 años y hoy vamos a ver lo que Dios realmente está diciendo con estos 7 años, este 7º año específicamente, pero lo que Él hizo, porque el Señor empieza a hacer nuevamente en este año que comienza como iglesia. El Señor comienza a hacer nuevamente la obra del primer día. Como iglesia estamos experimentando, o en este año experimentamos el 7º día, ¿verdad? O el 7º paso como congregación. Dios ha hecho estas cosas y al ir enseñando acerca de esto, usted se va a dar cuenta que Dios lo hizo. Pero al enseñarnos, al entender lo que Dios hizo en este 7º año, lo que Dios está diciéndonos acerca de este 7º año, también entenderemos lo que Dios está por hacer en el próximo año, y es muy interesante. Yo quiero comenzar nuestra lectura en Levítico capítulo 25. Versículo 3 al 5. Dice la palabra de Dios en Levítico 25, del 3 al 5. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de ¿qué dice allí? Año de reposo será para la tierra. Dios le dijo a Israel: por 6 años ustedes van a trabajar la tierra. 6 años. Y en esos 6 años disfruten y exploten el potencial que hay en sus terrenos, en sus parcelas, para obtener el fruto. 6 años. Pero el 7º año ustedes no van a cegar la tierra, ustedes no van a sembrar, y aún lo que crece de forma natural, porque todos los árboles frutales iban a seguir dando fruto, y de hecho las semillas que se habían quedado en esas parcelas iban a dar su fruto, y todo lo que nazca de forma natural tampoco lo van a cegar, van a dejar que caiga tierra y que esa tierra vuelva a nutrirse, vuelva a tomar su fuerza. Ustedes van a dejar que la tierra repose. Hay una razón física, ¿verdad? Hay una razón científica que es muy inteligente esto, dejar descansar la tierra, porque si tú explotas demasiado una tierra, se hace estéril, se hace una tierra improductiva, y de forma natural todo terreno se debe dejar descansar de tiempos en tiempos, ¿verdad? Y el Señor ya sabía de esta situación, que la tierra necesitaba un descanso para seguir siempre teniendo su ciclo, ¿verdad?, productivo, y ser una tierra próspera. El Señor no quería que destruyeran esa tierra, sino que siempre fuera una tierra próspera, y la tierra debía descansar de forma natural. Pero el Señor estaba dando no solamente una indicación en lo natural, el Señor estaba dando una indicación en lo espiritual. Todos necesitamos reposo. Todos necesitamos reposo, todos necesitamos en algún momento de un descanso. Y es interesante que o descansamos por las buenas, o Dios nos hace descansar de otras maneras, ¿verdad? La tierra tiene que descansar. Ahora, esto era después de 7 años. 6 años se trabajaba y el 7º año se descansaba. Pero mira lo que dice ahora en el versículo 28, del 8 al 10. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años, ¿ok?
¿Están conmigo? Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. ¿De qué habla de volver a su posesión y de volver a su familia? Bueno, en Israel la gente se vendía como esclavo. Había gente tan pobre que decía, yo soy pobre y me voy a morir de hambre, mejor me vendo yo mismo como esclavo, obtengo un dinero para dejarle a mi familia, y aún siendo esclavo y trabajando como esclavo, yo voy a ser mantenido por mi dueño, pero en el año 50 yo voy a ser perdonado y voy a salir libre de esa esclavitud. Y en realidad en Israel la esclavitud no era esclavitud, era una renta. ¿Me estoy dando a entender? Las personas muy pobres, cuando se vendían como esclavos, en realidad se rentaban por 49 años. Y al año 50, el patrón o el dueño lo despedía, y lo despedía con bendición y en libertad. Había algunos que se habían encariñado tanto con sus patrones que decidían ser esclavos por amor. Y hay una enseñanza muy fuerte que un día vamos a ver acerca de eso. Dios quiere que seamos esclavos de su amor, ¿verdad? Y les horadaban la oreja en la puerta de la entrada de la ciudad, les clavaban con un clavo, y había la señal de que ya era esclavo, pero por amor. Ya no era por dinero, no era por un beneficio, era porque estaba enamorado de ese amo, ¿verdad? Y Dios quiere que lleguemos a ser esclavos de su amor. Pero en el año 50, entonces había un séptimo año de descanso, y después de 7 grupos de 7 años, había el año del jubileo, donde toda la tierra era perdonada. Y si tú tenías una deuda, por ejemplo, también había gente que no se vendía como esclavo, pero vendía su heredad. Cada familia tenía una heredad que había sido dada por sus padres, venía de los abuelos, y venía desde el tiempo que Josué repartió la tierra. Cada tribu recibió una región de tierra de todo Israel, y dentro de cada tribu las familias habían recibido una porción de tierra, y no se podía vender, no se podía perder, porque si tú la vendías en el año 50, el que te lo había comprado te la tenía que devolver, porque la heredad tenía que seguir siempre dentro de la familia ancestral. Entonces las tierras que se habían vendido se regresaban y se le llamaba año de jubileo. Y esta fiesta era en el año 49, pero en el séptimo mes, o sea, grupos de 7 por todos lados, 7 semanas de 7 años, ¿verdad? Y en el séptimo mes, en el día 10 se tocaba la trompeta, era la fiesta de las trompetas, y el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. En esta fiesta que adelantito vamos a ver un poco más, se proclamaba el año del jubileo. Significaba que solamente Dios estaba importando por la esclavitud y por la economía y por la venta de tierras. Dios estaba dando una enseñanza espiritual para nuestras vidas muy importante. Dios quiere que seamos libres de la esclavitud, y Dios quiere que no perdamos nuestra herencia y las promesas que Dios tiene para nuestras vidas, y que de tiempos en tiempos Dios hace que volvamos a recuperar lo que habíamos perdido, lo que la oruga, el saltón, la langosta, la oruga, ¿cómo dicen en español? Porque lo digo en portugués. La oruga, saltón y el revoltón devoraron. El Señor quiere restituirlo. ¿Alguien está entendiendo todo esto? El número 7 tiene un significado, y es el reposo, es la restitución, es el júbilo, es año de fiesta, es año de celebración, como hoy lo estamos haciendo. Amén. Vamos a Génesis capítulo 1. Perdón, Génesis 2. Estamos llenos de bebés, ¿verdad? Escuchan puros. Qué bonito. Hay que hacer crecer la iglesia de alguna manera, ¿no?
Génesis 2, versículo 1 al 3. Dice aquí: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué hizo Dios en el día séptimo? Reposó. Ahora, una pregunta aquí: ¿Dios se cansó? ¿Que no tenemos un Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, verdad? Que llama a la existencia las cosas de la nada por su pura palabra. ¿Será que Dios se cansó? Dice que Dios reposó. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra? 7 significa reposo. Dice aquí: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Esa palabra que tenemos aquí en nuestra traducción, y reposó, la palabra original en el hebreo es y sabat. Y sabat Dios en el día séptimo. Reposo, porque sabat o 7 también significa reposo. Sabat. Dios tuvo un sabático. ¿Y qué es la palabra sabat? La palabra sabat significa cesar, parar de hacer un trabajo. Significa reposar. En Juan 5, 16 al 17, no lo busques, pero Jesús les dijo a los que estaban ahí alrededor de él, dice ahí en esa porción, que lo querían tomar preso, lo querían lastimar a Jesús, porque hacía las obras que hacía en día de reposo, en Sabat. Sanaba a las personas. Y para ellos era profanar el Sabat. Y lo estaban persiguiendo porque él hacía obras de sanidad y milagros en el día sábado. Y Jesús les dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En realidad, cuando dice la palabra que Dios descansó, Dios nunca ha dejado de trabajar. Dios nunca ha dejado de moverse, porque Dios siempre está en movimiento, y lo podemos ver en la obra, en el ministerio de Jesús. El Padre estaba trabajando los 7 días de la semana, haciendo milagros, haciendo cosas, pero en beneficio de la humanidad, porque en realidad lo que Dios estaba queriéndonos decir con este hecho de Génesis capítulo 2 es que hay un descanso para la humanidad. No es que Dios estuviera cansado, es que Dios estaba dándonos una meta espiritual. ¿Qué estaba dándonos Dios? Su promesa es entrar en su reposo, cesar de nuestras obras. Hay muchas personas fastidiadas de la vida, cansadas del trabajo diario, del afán diario. Salomón, ¿verdad? Él escribió en el libro de Eclesiastés que es algo muy pesado, la misma vida, ¿verdad? El trabajo, nacer, crecer y morir, dice, todo es vanidad debajo del sol. De repente vemos a un escritor en Eclesiastés muy pesimista, ¿verdad? De repente vemos a alguien como que cansado de la vida, como que alguien muy apesadumbrado de la dificultad de la vida. Y la verdad es que la vida es trabajo, la vida es afán, la vida es ansiedad, la vida es prueba, la vida es dificultad, pero no todo en la vida es eso, sino que hay un proceso en el cual el Señor nos lleva de día en día para llevarnos a una meta, y la meta es el reposo. Cuando Dios descansó en el día séptimo, Dios nos estaba diciendo: hey, habrá un momento de reposo, habrá un momento de jubileo, habrá un momento de restitución, habrá un momento de pacto, donde tú entres en mi reposo, en mi descanso. Salmo 95, del versículo 7 al 11. Porque Él es nuestro Dios, dice la palabra.
Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. El Señor tenía una meta para el pueblo de Israel y era sacarlos de una tierra en donde eran esclavos, y en cuestión de un mes, era un viaje de un mes, llegar a una tierra de mucha bendición, un lugar donde iban a tener sus tierras, sus parcelas, sus casas, un lugar donde ellos ya no serían esclavos, sino que serían dueños de sus propiedades y de su tiempo. Una tierra que Dios les había dicho que era tierra donde fluía la leche y la miel, o sea, todo iba a ser bendición, todo iba a ser alegría, todo iba a ser fiesta. Y Dios los llevó para allá. Y cuando los estaba llevando, Dios hizo unas señales asombrosas en Egipto que no cabía duda de que Dios era real, de que Dios era todopoderoso. Dios manifestó su poder. Pero cuando estaban en el desierto, dejaron de creer y empezaron a quejarse. Y olvidaron la promesa de que Dios los iba a meter en el reposo. Y el reposo era una tierra llamada Canaán. Ese era el reposo. Dejar de ser esclavos y entrar a un lugar donde habría reposo, donde habría abundancia. Y dice la palabra aquí, se endureció el corazón de ellos y tentaron a Dios cuando no había agua, cuando no había carne. Empezaron a quejarse contra Dios. Dice, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación. Dios se molestó con este pueblo porque no le creyó. Y como no le creyeron, Dios dijo, se van a quedar 40 años en este desierto, hasta que muera toda esta generación incrédula. Pueblo es que divaga en su corazón y no han conocido mis caminos. No han conocido mi corazón. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. El versículo 7 dice al final, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El pueblo dejó de oír la voz de Dios. El pueblo dejó de oír la voz del Espíritu Santo. Cuando dejamos de oír la voz del Espíritu Santo, empezamos a escuchar otras voces que traen a nuestro corazón duda, miedo. Frustración, depresión. No levantes la mano, pero ¿cuántos no hemos pasado momentos de depresión? Momentos donde todo se pone gris y donde estamos con miedo. Y aunque no esté pasando nada en ese momento visible, pero entra un miedo de que nos roben, miedo de un accidente, miedo de que nos caiga una enfermedad. De repente viene un miedo de que podamos perder a nuestros hijos por alguna razón. Miedos, temores, depresión. En esos momentos es cuando más necesitamos oír la voz de Dios para no perder el reposo. En Hebreos 4, el escritor de Hebreos está dando una explicación de lo que el Salmo 95 en realidad nos está diciendo. Hebreos 4, versículo 1 al 3. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, ¿qué dice ahí? Los que hemos ¿qué? Entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El escritor de Hebreos nos está diciendo a ese pueblo que
salió de Egipto al desierto, Dios les había dado una promesa, pero no llegaron a vivirla. Se murieron en el desierto porque no escucharon la palabra con fe. A ellos les pasó eso. Ahora, pero a nosotros, está diciendo el escritor de Hebreos en el versículo 2, dice, pero a nosotros también se nos ha dado la buena nueva. Se nos ha dado también esa meta. ¿Cuál es la meta que Dios nos ha dado? Que lleguemos al reposo. Y esa es la meta de Dios para todo creyente el día de hoy. Dios quiere que entremos en el reposo y se nos está diciendo hoy, ahí en tu lugar donde tú estás, Dios te está diciendo, yo quiero que tú reposes. Yo quiero que tú ceses, que pares con todo lo que te ha mantenido tan distraído o tan aturdido, tan cansado, tan afanado. Yo quiero que reposes. Y ese reposo no significa nada más estar sentado y acostado, significa entrar en la fiesta, entrar en el jubileo, entrar en la restitución, entrar en el pacto de Dios. Yo quiero que tú entres en mi reposo. Y dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Quiénes son los que entran? ¿Quiénes son los que entran? Los que le creen al Señor. Y por eso yo estaba hablando al principio de que necesitamos creer lo que Dios está por hacer. Necesitamos creer lo que Dios quiere hacer en esta congregación y en nuestras propias vidas. Pero los que creemos, los que hemos creído, entramos en el reposo. Yo quiero ser de aquellos que dicen, yo entro en ese reposo. Pero para entrar en esa invitación, para entrar en esa promesa, es necesaria la fe. Es necesaria la fe. Creer que podemos llegar a experimentar ese reposo. Hay muchas personas que no creen que van a llegar a la meta. No lo dicen tal vez, no se lo han comentado a nadie, pero dentro de ellos mismos ellos dicen, yo nunca voy a poder llegar a ser un buen cristiano, una buena cristiana. Yo nunca voy a poder llegar a ser un verdadero hombre o mujer de fe. Yo siempre estoy batallando con lo mismo. Siempre estoy luchando con lo mismo. Siempre las mismas caídas. Siempre las mismas situaciones. Siempre caminando en círculos. Cuando me doy cuenta ya volví a caer en el mismo paradigma. Volví a caer en el mismo vicio. Y hay muchas personas que no creen que puedan llegar a cambiar. Llegar a ser realmente verdaderos cristianos con el gozo del Señor. Y dicen en su corazón, es que esa hermana, sí, Dios la hizo más espiritual. Esa mujer, Dios la hizo espiritual. O aquel hombre, ¿verdad? Ese sí, Dios sí lo escucha a él porque él sí es santo, él sí puede, pero yo no voy a poder. Y esa incredulidad impide que tú entres en el reposo. Mira lo que dice el versículo 9 al 13. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Qué dice allí? Queda un reposo para el pueblo de Dios. Dios está diciendo aquí esto. Hey, tú puedes entrar. Hay una oportunidad para ti. Hay una oportunidad para cada persona. ¿Me estás escuchando? Donde quiera que tú estés sentado allí, aunque no te alcanzo a ver, no alcanzo a ver tu rostro, pero queda una oportunidad. Todavía hay un tiro en el arma. Todavía hay una flecha en la aljaba que puedes lanzar. Todavía hay una oportunidad. ¿Me explico? Hay una oportunidad. Todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Y esa palabra es la palabra griega sabatismos. Queda un sabático, queda un reposo, queda una oportunidad. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Alguien diga amén. ¿Qué es lo que nos puede llevar al reposo? Queda la oportunidad. ¿Y cuándo es esa oportunidad? Dice la palabra, hoy. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La respuesta para entrar en el reposo es escuchar la palabra de Dios.
La palabra de Dios es viva y eficaz, dice aquí. La palabra audible que Él nos habla cuando oramos, cuando estamos en su presencia, y también la palabra escrita. La palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cada día que yo hago el devocional, el día de ayer yo estaba leyendo el devocional y estaba leyendo algunos de los capítulos que tenemos allí para leer diarios. Y mientras leía la palabra, el Señor me estaba confrontando con cada versículo. Fabián, aquí tienes que cambiar. Fabián, esto necesita ser transformado. Tú eres aquí. Esto necesita cambiar, Fabián. Yo te quiero cambiar en esta área de tu vida. Y mientras yo más leía, más estaba siendo confrontado por la misma palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es una espada. Y si tú no sientes nada cuando lees la palabra, si tú no sientes nada cuando oras, es porque no estás realmente orando, estás rezando, estás diciendo vanas palabras. Si tú cuando lees no sientes nada, se te hace tedioso, se te hace aburrido y lo haces rápido para cumplir con los 4 capítulos diarios del devocional, en realidad tú no estás teniendo contacto con la verdadera palabra de Dios. Tú estás leyendo un libro sin vida. Porque la palabra es una espada que penetra y que nos parte. ¿Alguien se ha cortado aquí? ¿Y qué pasa cuando te cortas? Tú dices, te ríes, ja, mira cómo me clavé el cuchillo, mira cómo está aquí atravesando mi mano. ¡El teléfono! Hay personas que con una gotita de sangre ya están desmayándose, ¿no? Inmediatamente hay sangre y depende del lugar donde te cortas. Hay unos lugares que son más sangrones que otros, ¿verdad? Sangras más en algunas partes del cuerpo que otras. Pero ¿qué pasa cuando uno sangra? ¿Qué pasa cuando uno se corta? Inmediatamente todo cambia, todo para. Tienes que cuidar eso, tienes que hacer algo para que eso sane. Pues la palabra de Dios nos penetra, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Muchas veces yo estoy hasta con miedo de entrar a mi tiempo de oración. Y miedo porque sé que el Señor está esperando para hablar varias cosas. Esta semana tenía que hablar con una persona. Y antes de hablar, yo dije, Señor, híjoles, tengo que ponerme primero de acuerdo contigo antes de hablar con esta persona. Porque le tenía que pedir perdón a esta persona. Y ya estaba llegando la hora que había citado a esta persona para hablar. Y yo no podía orar porque sabía que si oraba, Dios me iba a hablar. Es como el papá, ¿no? Que dice, te quiero en el cuarto, ve al cuarto, quiero hablar contigo. Le dice al hijo a la hija, ¿no? Y de repente la niña o el niño está ya fuera de la puerta, pero como así 10 pasos, ¿no? Y fulano, fulana, ven, ya voy. Ya ven, ya voy. Que venga, ya voy. Y no quería entrar a su presencia, pero en el momento que empecé a orar, Dios me dijo, Fabián, es que tú la regaste. Tú estás mal. Hay esto, y empezó a decir las cosas que había en mi corazón, que yo había permitido entrar en mi corazón en medio de ese problema que yo mismo produje, y que lo admito. Esto todavía hay aquí, despertó este pecado en tu vida, despertó esto y esto y esto y esto. Pide perdón. Está bien. Y curioso es que después de haber hablado con el Señor, cuando hablé con la persona, se arregló todo así. Porque había entrado yo en el consejo de Dios, había entrado en el reposo de Dios, había escuchado su voz. Y la situación se arregló así. Muchas veces yo he intentado arreglar cosas, pero sin haber escuchado la palabra de Dios, sin haber tenido un tiempo con Dios, y solamente actúo en la carne y todo lo echo a perder más. Lo echo a perder más.
Necesitamos oír la voz de Dios, necesitamos leer la palabra de Dios para entrar en su reposo. Dice que el que ha entrado en su reposo dice aquí, reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Cuáles son nuestras obras? Dios hizo obras, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto día. Dios hizo muchas cosas, están ahí en Génesis capítulo 1. Pero Él hizo la creación, pero cuando habla de nuestras propias obras, ¿de qué está hablando? Nuestras obras, la mejor obra que tú hagas se le llama obra de la carne. Y de hecho es el primer rudimento de la doctrina, el arrepentimiento de obras muertas. Cualquier obra que tú hagas, por muy buena que sea, por muy moral y por muy alto que sea el estándar humano en el cual tú hagas una obra, por muy buena que sea, se le llama obras de la carne. Y el Padre nos invita a cesar, a reposar de nuestras obras. ¿Cuáles son nuestras obras? Gálatas 5, ¿verdad? Capítulo 5, 19 al 21, habla que manifiestas son las obras de la carne. Vamos a leerlas rapidito. Gálatas 5. Y manifiestas, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son, fíjate, lo mejor que sale de ti. Aquí está lo mejor de nuestra carne. Órale. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, la lista sigue, pero le dices cosas semejantes a esa lista, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que sigan viviendo haciendo las obras de la carne no van a heredar el reino de Dios. ¿Y cuál es la solución para heredar? Entrar en el reposo. Alguien diga amén. Entrar en el reposo es la única respuesta para nuestra vida. Porque lo mejor que podemos hacer en nuestra carne es solamente pecado. La carne solamente puede pecar, entiéndelo. Esta carne, este pellejito aquí, por más que lo pintes, por más que lo arregles, por más que le hagas cirugías y levantes los cachetes, ¿verdad? Y le recortes la oreja y afiles la nariz y todo, por más bonito que lo pongas, hace pecado. Y lo único que puede salir, lo mejor que puede salir de la carne es pecado, enemistad contra Dios. Pero Dios dice, si oyes hoy mi voz y me crees, tú puedes entrar en mi reposo. Tú puedes entrar en mi sabático. El 7 también significa pacto. Ve conmigo a Génesis 21. Génesis 21, versículo 28 al 32. ¿Lo tienes? Entonces puso a Abraham 7 corderas del rebaño aparte. ¿Cuántas corderas? Y dijo Abimelec a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Porque estaba arreglando algunas situaciones con este rey llamado Abimelec. ¿Qué significan? ¿Por qué apartaste estas 7 corderas? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por eso llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. ¿Por qué le puso Beerseba a esa tierra? Porque hubo un juramento. Así hicieron ¿qué? Pacto. ¿Qué es el juramento?
es un pacto. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos, y plantó a Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Amén. Entonces, el número 7 también habla de pacto, habla de juramento, habla de testimonio. Dios quiere que entremos en su pacto. Dios quiere hacer un juramento. Dios quiere levantar un testimonio en tu vida. ¿Cuál es ese pacto? ¿Cuál es ese juramento? ¿Cuál es ese testimonio? Beerseba significa pozo de 7, o pozo de pacto, pozo de juramento, pozo del testimonio. Su juramento y lo que Dios quiere pactar contigo es hacerte entrar en el reposo a través de la vida de Cristo Jesús en ti. Llevarte a una tierra de paz. Porque hasta este momento Abraham había tenido muchos problemas con los filisteos. Por los pozos que cavaba, y porque Dios bendecía a Abraham, lo estaba haciendo muy próspero y todos le tenían envidia. Llega un punto en el cual llega Abimelech y él dice: voy a hacer un pacto contigo porque va a haber paz entre tú y nosotros. Y Dios le permite morar en medio de ¿qué? En medio de los filisteos, dice aquí. Moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días, pero habitó en paz. Y Dios te quiere dar paz en esta tierra de aflicción y de dificultad. Dios quiere darte pozos de aguas vivas y que tú prosperes. Cuando habla aquí de que plantó un árbol, ¿verdad? Un árbol, dice aquí, tamarisco en Beerseba, era porque eran lugares desérticos, y cualquier pozo o árbol era significado de abundancia, era significado de bendición, de prosperidad. Donde había nada, donde había desierto, donde había esterilidad, Dios estaba prosperando a Abraham. ¿Cuántos han estado pasando por desiertos en sus vidas? Dificultades. Es porque estábamos en tierra de filisteos. Es porque estamos en este mundo caído. Pero Dios quiere llevarnos a la tierra del pacto, a la tierra del juramento, a la tierra de la abundancia, de la provisión. Amén. Yo creo en esto. Voy a hablar de un último aspecto, y es que el Señor le había dado 3 fiestas generales al pueblo de Israel, pero en realidad 7 fiestas en total. La última era la fiesta de los tabernáculos, y curiosamente era en el mes séptimo. Acompáñame a Levítico 23. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a la que convocaréis santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda de sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, ¿qué mes? El mes séptimo, recordemos, hay una simbología aquí. Cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová. ¿Por cuántos días? Una fiesta de 7 en el mes 7, ¿ok? ¿Se fijan que Dios está recalcando mucho esto? Haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será reposo, y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto del árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis. ¿Os qué? Regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. O sea que eran 7 días de fiesta. Eran 7 días de regocijo. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo lo haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Era la fiesta de los tabernáculos. En el mes séptimo había 3 fiestas. Era expiación, trompetas, expiación y tabernáculos. Pero a la séptima fiesta se le llamaba o expiación, o la fiesta de los tabernáculos.
¿Qué era lo que sucedía al final de esta fiesta? Era una fiesta, expiación, con 3 subfiestas. Pero ¿qué era lo más marcante? Era la fiesta del perdón anual. Dios perdonaba los pecados. Se anunciaba a través de las trompetas, se tocaban trompetas. Había la expiación anual del sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo y ofrecía la sangre del cordero sin mancha, ¿se acuerdan? Y después de ese día de expiación, la gente iba y arrancaba ramas de árboles frutales. Aquí dice cuáles. Iban a los patios de sus casas, y si no tenían patio, en los techos de sus casas hacían un tabernáculo o una tienda, una casita. ¿Me estoy explicando? ¿Alguien ha hecho una casita? Los que no tuvieron infancia. ¿Cuántos que hicieron una casita era el lugar preferido? Yo recuerdo que con un amigo que vive en la colonia todavía ahí, el Cone, ¿verdad? En un árbol bien altote, yo no sé cómo nos subíamos, el árbol está recto y no tiene cómo, éramos gatos, éramos garrapatas, yo creo. ¿Cómo subíamos? Sin escalera y ni cuerda, subíamos. Y está grueso el árbol. Yo hoy lo veo y digo, ¿cómo? Caramba, ¿cómo he envejecido, verdad? Yo me subí ahí arriba y empezamos a buscar maderas y clavos y martillos y ahí empezamos a hacer una casita, ¿verdad? Ya después nos peleamos y nos dividimos ahí ya. Pero era lo primero que quería hacer cuando llegaba de la escuela, subirme a la casa del árbol con mi amigo y pasármela ahí. ¿Y qué hacíamos? Nada, estar arriba de un árbol, en una casita, ¿verdad? ¿Se imaginan la diversión que era? Navidad no se compara con la fiesta de los tabernáculos, de veras. Navidad es una tradición pagana, gentil, y la verdad la iglesia en realidad no lo celebramos porque no es lo que Dios quiere en realidad. No estoy diciendo que no pueden celebrar su Navidad con sus familiares, vayan, pero no es la fiesta cristiana, ¿me explico? La verdadera fiesta es la de los tabernáculos. Y después ponte a leer Zacarías 14. En el reino de milenial de Cristo Jesús vamos a subir todos una vez al año a celebrar los tabernáculos en Jerusalén. Así es que esa es la fiesta. ¿Cuál Navidad ni qué Navidad? Santa Claus va a quedar en el olvido. En el milenio alguien va a preguntar, ¿quién es ese señor gordo en esa lata vieja que acabo de encontrar? Era una costumbre pagana que por ahí hubo un tiempo y... Pero imagínense lo padre, de repente el papá agarraba a sus hijos y les decía, vamos por las ramas. Y ya iban todos a arrancar las ramas y con todo y fruta, algunas de las ramas. Y ahí iban toda la familia cargando sus ramas, iban al patio, al terrado, ¿verdad? Al techo y empezaban a hacer la casa. No, papá, mira, ponle esto, mira, ponle esta madera aquí. Y había una casita y durante 7 días dormían allí, toda la familia. Mi hermano Israel tendría que agarrar ramas como para... O la familia de mis suegros, ¿verdad? Necesitaba una constructora, un tráiler lleno de ramas para los 13 hijos, ellos dos, 15 personas. Pero en esta fiesta, habitaban en tabernáculos, Dios había perdonado los pecados anuales y por 7 días se la pasaban comiendo de los frutos, de los últimos frutos. Era la fiesta de los últimos frutos. Y dice aquí, y os regocijaréis, versículo 40, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Era regocijo, era fiesta. Algunas personas dicen, no, yo no quiero ser cristiano porque son reteagüitados. Es que los cristianos no chupan, no bailan, no dicen chistes rojos. No, mi hermano. ¿Qué pasó? ¿Chiste local o qué? Alguien dijo algo que no se escuchó acá. Está bien. Después lo ponemos ahí en los subtítulos, ¿verdad? Y la persona y la foto. Pero ¿sabes qué? Los cristianos, muchos en realidad han pasado esa imagen porque no entienden que después de la expiación, que es arrepentimiento, viene la fiesta. ¿Cuántos han traído un pecado oculto que les ha diezmado la vida, les ha destruido, pero el día que pudieron confesarlo y fueron libres, sintieron un gozo
tremendo. ¿Cuántos pudieron un día dejar una iniquidad, un pecado que era una cadena, un peso, una losa sobre ustedes, y cuando fueron perdonados realmente sintieron el reposo y entonces la vida espiritual se volvió un gozo, una alegría? De eso está hablando la palabra. Bienaventurado aquel a quien Jehová ha perdonado sus pecados, dice el salmista. Bienaventurado aquel no se le atribuye ningún pecado. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El pecado en realidad trae tristeza y la gente baila sensualmente en las fiestas, la gente toma y se emborracha porque en realidad no son felices, porque en realidad necesitan de algo falso para incitar, para imitar la verdadera alegría y el verdadero gozo que Dios da. La gente va a las fiestas y se siente alegre por 1 o 2 horas, pero después su estado es peor y más depresivo. Porque después de la fiesta del sábado o de la fiesta del domingo viene el lunes, donde te sientes peor. Os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. ¿De qué hablan los tabernáculos? Pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo, ¿están conmigo? Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Mientras estoy en este cuerpo les voy a despertar ¿con qué? Con amonestación, ¿sí? O sea, mientras estoy vivo. ¿Están conmigo? Voy a despertarlos con amonestación. Sé que en breve debo de abandonar este cuerpo, como el Señor Jesús me lo ha dicho. Dios le había dicho a Pedro, el Señor Jesús se le apareció o en visión o en sueño, no sé cómo, o físicamente otra vez, no nos dice Pedro cómo, pero Jesús tuvo un encuentro con Pedro en este momento de su vida, ya era viejo, y le dijo: Pedro, estás a punto de morir. Y Pedro, cuando escribe esta carta, quiero que entiendas esto, Pedro escribe esta carta diciéndonos: hey hermanos, ya falta poquito para que yo cuelgue los tenis. De aquí a poco no me van a ver. Pero mientras estoy en este cuerpo, quiero amonestarles a que se despierten, a que vivan la vida para el Señor. Amén. Solo que los traductores pusieron la palabra cuerpo, pero no es la palabra cuerpo, es la palabra skenomá, y es la palabra que significa tabernáculo. Y Pedro está diciendo, literalmente el lenguaje original: hermanos, sé que en breve debo de abandonar este tabernáculo. El Señor Jesús me ha declarado, ¿verdad?, que voy a abandonar de aquí a poco este tabernáculo. Volviendo a la fiesta de los tabernáculos. Entonces ya habían formado la tienda, la casa de campaña, hecha con ramas. Y cuando ellos recién entraban el primer día era Sabbat, era un día de reposo, no importa qué día fuera, si fuera un lunes, martes, miércoles, si caía el día de la fiesta de los tabernáculos, ese día era un Sabbat especial, un reposo especial. Y al octavo otro Sabbat especial. Y durante la semana iban a vivir dentro del tabernáculo. Entonces el papá, la mamá, los hijos entraban en ese tabernáculo, se acostaban allí, y durante la noche el papá le decía a los niños: ¿les gustó la casita? ¿Les gustó el tabernáculo? ¿Está bonito? ¿Les gustó? Sí, está bien padre. Mira qué verdes están las hojas, qué bonitas están las flores. Mira, las frutas están maduras y lindas, ¿verdad? Estaban las frutas aún sobre los árboles, sobre las ramas. Ok, quiero que ustedes vean esto. Vean lo que va a suceder el día de mañana. Y al día de mañana las hojas ya no estaban tan verdes como el primer día, ni al tercero, ni al cuarto. Al quinto día las ramas empezaban a ponerse verde oscuro, medio café, las frutas empezaban a secarse, las flores a marchitarse. Y al final del séptimo día, el papá le decía a la familia: Dios nos ordenó vivir en tabernáculos el séptimo mes, porque nuestra vida es como esta casita. Yo un día fui igual de joven que ustedes, no me dolía nada,
Me trepaba a todos los árboles, corría de aquí para allá, tenía una fuerza increíble. ¿Y se han dado cuenta cómo el abuelito ya no camina tan rápido? ¿Se han dado cuenta que el abuelito siempre se está quejando de que le duele algo? Y papá un día va a estar como el abuelito. Un día ustedes serán como esta flor marchita, un día serán viejitos y estarán un día a punto de destruir, a punto de morir. Así como el día hoy, séptimo, estamos por destruir esta casita y quemar estas ramas. Así un día el Señor va a hacer que dejemos el cuerpo. La vida es tan breve como esta casita, este tabernáculo. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Que en esos 7 días en los que estamos en nuestro tabernáculo, nos regocijemos en nuestro Dios y vivamos en reposo para nuestro Dios, dejando de vivir pecaminosamente y viviendo la vida de Cristo aquí en la tierra. Hay muchos de ustedes que todavía caminan en dolor. Hay muchos de ustedes que no han entrado en el reposo. Hay muchos de ustedes que batallan todavía con la carne o batallamos con la carne. Vamos a hablar de forma personal. Y es porque no hemos aprendido a entrar en el reposo. Es porque no hemos entendido que la vida se nos está yendo. Ya hemos tal vez vivido bajo pena, bajo dolor, bajo dificultades. Y es porque no hemos tenido un encuentro con la palabra de Dios que nos cambia. Muchos no hemos entrado tal vez en el reposo porque no hemos experimentado ni siquiera el primer día. Para llegar al 7 necesitamos empezar por el 1, ¿verdad que sí? Vamos a ver Génesis 1, esta sí es la última porción. Génesis 1, versículo 1. ¿Lo tienes? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así está la vida del hombre en el primer día. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y aquí es Cristo cuando viene a nuestra vida. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. En el primer día es cuando nosotros llegamos al Señor. ¿Y qué es lo que hay en la vida del hombre? Desorden, tinieblas, caos, vacío. Había desorden, tinieblas, vacío. Y en el primer día lo que Dios quiere hacer es que brille la luz. Y la luz es el Evangelio de Jesús el Cristo. Que tú tengas un encuentro con la revelación de quién es su Hijo. Un rey que viene a destruir a Satanás en tu vida. Un sacerdote que viene a derramar su sangre para limpiarte de tus pecados. Un profeta que está abriendo un camino para que te reconcilies con el Padre. Esa es la luz. Y cuando llega la luz, dice la palabra aquí en el versículo 4, y separó Dios la luz de las tinieblas. En el primer día lo que Dios hace en tu vida es separar la luz de las tinieblas. Dios empieza a tratar con tu pecado. Y hay muchos que necesitan entrar en la obra del primer día para un día llegar al reposo de Dios. Como congregación, este año que estamos terminando hoy, este séptimo año, nosotros vivimos este séptimo año de la iglesia y fue interesante, fue reposo. En este año yo no tuve problemas como congregación. O sea, lo voy a decir así, no hubo divisiones, chismes y todo ese tipo de cosas en este año. No hubo gente hablando mal de otras, saliéndose, moviendo otras, metiendo cizaña, como ha habido en otros años. No lo hubo. Y cuando quise trabajar, Dios me puso a reposar.
casi por 3 meses, me la pasé 2 meses acostado al final de este 7º año, reposando, literalmente me traían toda la cama. Lo voy a extrañar. Me traían toda la cama, me bañaban, ¿verdad? Me hacían de todo y yo me la pasaba pues viendo películas o leyendo la Biblia, orando allí en mi cuarto. No salía de la cama. De hecho, hubo semanas que no, las primeras semanas no vi la luz de la calle durante 2 o 3 semanas. Y hoy entiendo parte del mensaje. Hubo muchas cosas que ya las he hablado de lo que Dios trató conmigo, pero parte de eso, Dios quería que reposara, que le escuchara, que descansara, que cesara de hacer todo lo que estaba haciendo. Dejé un viaje, ¿verdad?, a otro país, envié a otras personas, enviamos, pero literalmente me quedé quieto. Fue un año de reposo, pero así como experimentamos este año de reposo, este 7º año en la congregación está por entrar ahora al primer año. El 8º se vuelve el primer año nuevamente. Y este año que viene, yo estoy declarando, por inspiración del Espíritu Santo, que viene una separación de la luz de las tinieblas otra vez a nuestras vidas. En todos. Dios va a empezar a tratar otra vez con nuestro pecado personal y colectivo. Dios va a empezar otra vez a hablar el desorden que todavía hemos permitido en nuestra vida. El desorden, el vacío, el caos. Para muchas personas será la primera vez porque están viniendo por primera vez a los caminos del Señor, y para otros Dios está ordenando nuestras vidas. Curiosamente, es curioso, todo tiene que ver, es profético, hay señales siempre en las cosas. Cuando estaba con Mike era muy visible, ahorita como que lo hemos perdido de vista, pero acabo de renovar mi pasaporte. Bien curioso, mi pasaporte vence el 2º mes del próximo año, pero se tiene que renovar antes. Y desde Corea me estuvieron hablando, hermano, tiene que renovar su pasaporte porque el boleto que vamos a comprar necesita venir con los datos del nuevo pasaporte, si no usted no va a poder viajar. Y yo bien enojado, ¿no? Porque el pasaporte todavía tenía tiempo de vigencia. Y ahí voy y fue curioso porque tienes que pagar en el banco a la Secretaría de Relaciones Exteriores una cantidad dependiendo de los años que vas a pedir el pasaporte, y siempre lo pido por 6. Y ahí voy, y yo había leído una cantidad, 1,550 pesos en los requerimientos. Ya fui al banco, me hice una filota, ahí estoy, por fin pago, me dan mi factura, mi recibo con digital, mi firma digital. Llego con todos mis documentos, me saqué las fotos, ¿verdad? Por cierto, siempre salgo con un ojo más chiquito que el otro, ¿verdad? Por más que lo abro, me sale más chiquito un ojo. Y ahí voy en la mañana, el miércoles que tuve que hablar con esa persona y que les trató muchas cosas. Fue un día previo, ¿verdad?, a eso. Ese día, por hacer eso, hubo muchos problemas conmigo. Y ahí voy al lugar y hago la filota, yo bien contento, con mi muleta, aguantando una fila enorme para llegar al lugar. Ya después de que habían pasado como 25, 30 personas, ya estaba cansadísimo de mi pierna izquierda, llego al mostrador y la señorita, a ver, ya le di mi pasaporte antiguo, ve mis datos que había rellenado y todo, dice, no, todo está bien, este pasaporte todavía está vigente, quién sabe qué, ok. Hay un pequeño detallito. Dije, ¿cuál? Lo chequé todo en internet, me fijé de no equivocarme, porque a mí me molesta equivocarme. Yo me equivoqué el día que me equivoqué. El día que pensé que me equivoqué, ese fue mi error. Es un chiste. No lo vayan a creer. El pastor, no, es un chiste. Y ahí estoy, dice, ¿cuál es el pequeño detalle? Es que usted pagó 1,550, pero usted tiene que pagar 1,555 pesos. Y estaba a punto de vencer el tiempo de hacer el trámite ese día. Y es hasta Galería Las Torres, o sea, lejísimos de mi casa. ¿Qué? Sí, le faltan 5 pesos. Pero son 5 pesos, no me los prestas. Aquí los tengo, no, pero usted los tiene que pagar en el banco. Y ahí voy otra vez cojeando, ¿verdad? Al banco corriendo, había una filota por 5 pesos. Hice el pago otra vez, me regresé, llegué a
rayando, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Pisando safe, ¿cómo se llama? Arrastrándome, aquí está. Ok. Y muchos el Señor está haciendo eso. Estamos renovando otra vez pasaporte. Es el tiempo de renovar pasaporte o renovando la licencia. ¿Cuántos no les ha pasado? A mí me pasó que llegaba a renovar la licencia y llevaba mi documento antiguo y listo, y de repente, a ver, haga la prueba de la vista. ¿Esta letra qué es? Es una O, no, es una P. Ah. Y esta M es W, la veía al revés. Ah. Y esta, una Y, es una F. O sea, ¿sabe que usted necesita una nueva graduación de lentes? Hasta que no haga la graduación y venga, puede tener su licencia. Y vamos con el oculista para volver a hacer el examen y pasarlo. ¿Sabes que la vida cristiana es en serio? Es algo serio. Y Dios está volviendo un nuevo ciclo como congregación, y yo creo que en lo personal también. Y en esta nueva etapa, en este 8º año en el que estamos entrando, hemos experimentado un reposo. Dios hizo cosas en tu vida en este año, cosas preciosas. Viste bendiciones, viste la mano de Dios, pero el Señor vuelve otra vez a empezar un proceso nuevamente, y es un proceso de depuración, de santificación. Dios va a estar confrontándonos, Dios va a estar dividiendo y haciendo una separación entre las tinieblas y la luz. Y necesitamos entregarnos a la obra del primer día. Amén. Puestos de pie. Vamos a orar. Después de esto vamos a tomar la cena del Señor. Pero vamos a orar. Vamos a guardar silencio. Vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor. Señor, queremos entrar en el reposo. Te damos gracias por este año que pasó. Te damos gracias por este 7º año de vida en esta congregación. Gracias por todo lo que has hecho en este año. Por lo bueno. Gracias aún por las dificultades y las pruebas que vinieron en este año, como iglesia y de forma personal y familiar. Pero hoy te pedimos, Señor, que realmente tú traigas una separación entre las tinieblas y la luz a nuestras propias vidas. Confronta, Señor, en nuestra vida todo lo que tiene que ser confrontado. Separa todo lo que tiene que ser separado, Señor. Que no haya levadura, Señor, en nuestra masa. Viene otra vez, Señor, Pascua a nuestras vidas. Viene otra vez, Señor, una nueva revelación de Cristo a nuestras vidas. Un nuevo nivel de revelación de la vida de Cristo para nosotros. Permite a esta iglesia, Señor, entrar nuevamente en este proceso, Señor, de la semana de Dios. Y Señor, que nadie se pierda, Señor, que nadie salga de aquí volando, que nadie salga aquí frustrado, deprimido, derrotado, que nadie se quede, Señor, postrado en el desierto como le pasó al pueblo de Israel, sino que todos nosotros escuchemos con fe, que hoy oigamos tu voz para llegar nuevamente al reposo, Señor, en nuestras vidas, el cesar de nuestras obras, el cesar de la carne y la vida de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar un momento. Vamos a celebrar la cena del Señor.